Entonces, si me acompañas a ir tu Biblia, Juan 8, vamos a leer desde el versículo 12. Y dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, si te fijas en esta porción, de hecho ya desde el capítulo 5 ha habido ciertos temas que han sido repetitivos. Jesús no viene por su voluntad propia, Jesús no viene solo, el Padre testifica de él. Él viene y juzga y su juicio es justo porque él es verdadero y porque el Padre que lo envió es verdadero. Y todos estos temas se han estado repitiendo una y otra vez. Y de hecho aquí en el versículo 25 se nota como un tono de exasperación en Jesús cuando le pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Como esta parte de, pues si ya te dije, o sea, tenemos días hablando de esto y te he estado diciendo una y otra vez quién soy. Y aunque estos temas son repetitivos, Juan va apilando un tema sobre otro, ¿sí? Nuestra vida es un mar de decisiones. Y de hecho el pastor Marcos hace algunos domingos precisamente nos enseñaba acerca de nuestras decisiones. Y él hacía una pregunta, pon las 5 decisiones que tú tomas desde la mañana, ¿sí? Las primeras 5 que tomas en la mañana, ¿sí? Entonces desde que despertamos, todo el tiempo estamos tomando decisiones y evaluando opciones para distinguir entre bueno y malo, o bueno y mejor, o malo y peor. Todo el tiempo estamos decidiendo. Para antes de las 10 de la mañana seguramente tú ya decidiste qué te vas a poner, si te vas a bañar, cómo te vas a peinar, qué vas a desayunar o si no vas a desayunar, si haces tu devocional en la mañana o mejor lo pasas para en la noche. Si todo eso ya lo decidiste, ¿sí? Entonces nuestra vida es un mar de decisiones y muchas veces tú y yo le damos mucho peso a las decisiones grandes, ¿sí? Con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, me voy a cambiar de casa, me voy a cambiar de... Todas esas cosas le damos mucho peso, pero en realidad, ¿sí? Es el efecto acumulativo de nuestras pequeñas decisiones lo que constituye nuestro carácter. Son las pequeñas decisiones las que reflejan nuestro carácter, ¿sí? Una persona cuando está pensando en ti y tú mismo cuando piensas en alguien más, no dices, voy a pensar si esa persona es responsable. A ver, ¿terminó su carrera? Sí. No pensamos generalmente en eso. Cuando pensamos es responsable, evaluamos inmediatamente las cosas pequeñas. Dijo que iba a hacer esto. ¿Lo hizo? Le tocaba hacer esto. ¿Lo hizo? Sí. Evaluamos las cosas pequeñas porque son esas cosas pequeñas las que constituyen nuestro carácter. Sí. Y la pregunta obviamente es, ¿cómo podemos navegar por esta vida tomando decisiones correctas? Sí. Por un lado, los profesionales de la psiquiatría y las decisiones dicen que debemos escuchar nuestra intuición. Sí, había como ciertos
7 pasos para tomar buenas decisiones. Y todos concordaban en que escucha tu intuición es uno de esos pasos muy importantes. Seguido de evaluar los beneficios, ¿sí? ¿Qué vas a obtener si decides esto o decides aquello? ¿Sí? Entonces, esos son los consejos que nuestra cultura da. Por otro lado, la Biblia no es un manual de instrucciones. Es decir, si yo como papá quisiera ir para consultar si Aria debe de ir a la pijamada de la tía, sí, yo no puedo ir a la concordancia de mi Biblia y buscar la palabra pijamada, ¿no? A ver qué dice Dios acerca de las pijamadas con la tía. ¿Sí? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un manual de instrucciones. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones correctas y adecuadas? Y aunque en Evangelio y Cultura estamos viendo eso, no me voy a meter mucho, este pasaje habla directamente a eso. ¿Sí? Este pasaje nos muestra que el problema de nuestras decisiones no es primeramente la falta de información o de sabiduría, sino que el problema es nuestro origen. Sí, el problema de nuestras decisiones es nuestro origen. No es falta de información, no es falta de sabiduría, no es falta de criterio, es un problema de origen. Sí. Y entonces en esta porción Jesús nos presenta 3 cuestiones que vamos a estar revisando. Primero, nos presenta una diferencia fundamental. Una diferencia fundamental. En segundo lugar, nos presenta una necesidad imperativa, una necesidad que presiona a todos los hombres, sí, una necesidad imperativa. Y en tercer lugar, nos presenta una provisión completa, sí, una provisión completa. Entonces, vamos a estar trabajando sobre estas 3 y vamos a comenzar con la parte de una diferencia fundamental. Desde el capítulo 5, Jesús ha estado enfatizando quién es Él. Ha estado enfatizando de dónde viene y a dónde va. Ha estado enfatizando quién lo ha enviado y cuál es su misión. Pero los judíos parecen que no entienden. ¿Sí? Incluso cuando sobreentienden algunas cosas, ¿sí? No lo aceptan. Por ejemplo, ¿te acuerdas que logran entender? Veíamos que logran entender que está refiriéndose a Dios como su Padre. ¿Sí? Eso lo cachan. Pero ¿qué dicen? Está equivocado, pues si yo conozco a su Padre, ¿sí? Entonces, no entienden y lo poco que entienden inmediatamente lo rechazan. Entonces, en este capítulo, en estos pasajes, en estos versículos que leímos, Jesús va directo al corazón del problema, ¿sí? Los judíos no entienden ni su origen ni su destino, y Él lo hace explícito en el versículo 23. Jesús dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y entonces esa es la diferencia fundamental entre Jesús y todos los hombres. ¿Sí? Él es de arriba, Él no es de este mundo. Pero hasta donde yo sé, todos los que estamos aquí somos de abajo, ¿no? Y de abajo no nos referimos al infierno, es decir, todos nacimos en este mundo. Sí, levántame la mano el que no haya nacido en este mundo. Todos nacimos en este mundo. Y eso entonces implica que todos tenemos un problema. ¿Sí? Cuando estaba haciendo esto, me acordaba de la película de Un ángel enamorado. No sé si la han visto, una película muy, muy, muy vieja. Sí, en donde hay un ángel que se llama Seth. Se llama Seth y su tarea es estar aquí en la tierra, cuidando a ciertas personas y llevándose a los que mueren. Y total que de repente se topa con una cirujana y se enamora de ella. La empieza a ver y se enamora de ella y empiezan a tener una relación de conocerse. Pero es imposible que estén juntos. Es imposible que estén juntos. ¿Por qué? Porque Seth es un ángel y ella es una humana. Y como ella no puede hacerse un ángel, solo hay una opción. Él tiene que hacerse hombre. ¿Sí? Y aunque la película pinta así como que esto de una manera medio fallida, da la idea clara. ¿Sí? El problema es que tú y yo, sin importar qué tan buenos seamos, sin importar qué tan moralistas, sin importar qué tan obedientes seamos, ninguno de nosotros ha nacido arriba. No importa lo bueno que seas, no importa lo moral, no importa. Tu problema es que no naciste arriba, naciste abajo. Y mientras no cambies eso, estás en un grave problema. ¿Sí? Entonces, tú y yo nos encontramos como estos judíos, versículo 24. ¿Sí?
23 dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije, porque ustedes son de aquí y yo de allá, por eso les dije que morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados. ¿Cuál es la razón por la que los hombres mueren en sus pecados? Porque son de abajo. ¿De dónde eres tú? De abajo. De abajo. Entonces te lo pongo de una manera resumida. Si has nacido en este mundo, si no naciste en ningún otro, si naciste en este, estás en graves problemas. ¿Sí? Ese mero hecho, el que hayas nacido aquí, te mete en serios problemas. Y la Biblia nos muestra la tendencia humana. La tendencia humana siempre es intentar subir. Lo vemos en la Biblia temprano en Génesis, cuando los hombres empiezan a construir una torre. ¿Sí? Y su intención es construir una torre tan alta que los acerque a Dios. Sí, que les crea un nombre. Que logren tener tal fama que nadie los pueda olvidar, de manera que puedan alcanzar ellos a Dios a través de sus obras. ¿Sí? Lo vemos más adelante, cuando estamos aquí con los judíos. Y los judíos, ¿te acuerdas que hace unas semanas decíamos que le preguntan a Jesús cuáles son las obras de Dios? Es decir, ¿qué demanda Dios para ser salvo? Dímelo y yo lo hago. Están queriendo hacer lo mismo, no te preocupes, yo subo. ¿Sí? Yo voy para arriba. ¿Sí? Y lo vemos en ti y en mí, ¿sí? Que creemos que son nuestras acciones lo que nos acerca a Dios. Esa es la tendencia humana. Tú y yo, aún en Cristo, muchas veces oramos, leemos y vamos a la iglesia porque así sentimos a Dios, ¿sí? Y entonces son nuestras acciones lo que nosotros creemos que nos acerca a Dios. Cuando estábamos recién casados, que estaba área muy chiquitita, Francis tenía una cancioncita que de repente andaba cantando por la casa. Y básicamente la cancioncita era un puentecito de cristal que de la tierra al cielo va. Sí, son 10 pasitos nada más, los mandamientos de Jehová. Si tú los cumples, derechito al cielo vas. Y si no, derechito al infierno. Entonces, la cancioncita tiene la tendencia humana. ¿Sí? Hay un puentecito de cristal y son 10 pasos nomás. Y va de aquí para allá. ¿Y qué tienes que hacer? Pues cúmplelos para que subas. ¿Sí? Esa es la tendencia humana. Creemos que nosotros podemos subir hacia Dios. Sin embargo, la Biblia también nos muestra cómo es que Dios se relaciona con el hombre. ¿Sí? Desde el inicio Dios crea el mundo y luego pone un jardín y luego pone al hombre y él desciende. Dios es quien desciende al jardín con Adán y Eva. ¿Sí? No les crea una escalera de cristal, ¿verdad que no? No les dice, nomás sube esto, te espero allá en mi casa porque allá estoy yo. No. Yo voy a descender en medio de ustedes, ¿sí? Después del pecado, cuando tú y yo revisamos la historia de la Biblia, es Dios quien una y otra vez desciende para encontrarse con Abraham, desciende para encontrarse con Jacob, desciende para encontrarse con Moisés, ¿sí? Incluso esta idea que tenemos de que Moisés sube al monte, sí sube al monte, pero Dios no vive en un monte. Implica ya de entrada que descendió a un monte. Y 2, descendió un monte que Moisés podía subir. ¿Sí? Moisés de 80 años podía subirlo, lo cual implica que era un monte chiquito. ¿Sí? Entonces, aunque digamos, no, es que Moisés subía al monte, sí, pero Dios ya había bajado todo el camino que Moisés nunca hubiera podido subir. ¿Sí? La historia de la Biblia nos muestra que es una y otra vez Dios quien desciende. Ninguno de los hombres sube al cielo hacia donde Dios está, sino que Dios siempre desciende. ¿Sí? Y entonces vemos la culminación, el clímax de esto. Tú y yo lo vemos en Cristo, donde Dios viene y no solo se encuentra con nosotros, sino que también se pone en nuestros zapatos. Es decir, en Cristo Dios toma semejanza de hombre. ¿Sí? Él vive en el mismo mundo que nosotros. Jesús hace evidente nuestro problema y es que nosotros somos de abajo. Y si permanecemos así, moriremos en nuestros pecados. ¿Sí? O lo que es lo mismo, vas a pasar tu eternidad en sufrimiento y condenación. Pero Jesús también hace evidente nuestra única opción para ser salvos. En el mismo versículo Jesús dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Entonces la afirmación de Jesús es que la única posibilidad de escapar yace en creer genuinamente que Él es el Hijo de Dios, que desciende para salvar a los suyos, para salvar a todos los que no pueden ascender. ¿Sí? Y entonces, esta declaración de Jesús nos presenta con la necesidad imperativa de todo hombre. ¿Sí? La necesidad que todo hombre tiene y que es presionante. ¿Sí? Y debes de decidir. Solo tenemos dos opciones. O reconocemos que somos de abajo, que sin importar qué tan buenos seamos, qué tan moralistas seamos, qué tan bien nos portemos, incluso qué tan espirituales seamos, si sin importar nada de eso, seguimos siendo de abajo, hemos nacido en este mundo y entonces no podemos subir. Reconocemos eso y creemos en aquel que ha descendido para salvarnos, o seguimos esforzándonos en vano por subir. ¿Y qué crees? Morimos en nuestros pecados. Morimos en nuestros pecados. Como cristianos, creo que muchas veces caemos en la idea no explícita, es decir, está en nuestra mente, pero muchas veces no la verbalizamos, de creer que necesitamos a Cristo para ser salvos, pero que de ahí en adelante nuestra salvación depende de nosotros. Sí, hace algunas semanas leía una frasecita en unas hojitas que decía, tu salvación depende de tu obediencia. ¿Sí? Tu salvación depende de tu obediencia. Y entonces necesito a Cristo para ser justificado, pero para ser salvo dependo de mí. ¿Sí? Mis obras son lo que me hacen subir. A Cristo en todo caso lo necesito nomás para que me baje la escalera del ático. ¿Sí? Pero yo la tengo que subir. Y muchas veces caemos en ese error. ¿Sí? Pero aquí hay una idea que es fundamental. Si hay un momento en el que tú ya no necesitas a Cristo, que ya las cosas dependen de ti, ¿sí? Estás frito. Vas a necesitar a Cristo toda tu vida y lo vas a necesitar de la misma manera, nunca lo vas a necesitar menos. ¿Sí? Siempre lo vamos a necesitar igual, porque hay una sola forma de poder ser salvos, de no morir en nuestros pecados. ¿Cuál? Creer que Él es el Hijo de Dios que ha descendido para salvarnos. ¿Sí? Y entonces todo hombre debe decidir sobre esto. ¿Sí? Todo hombre debe decidir sobre esto. Y si te fijas, es una cuestión que Juan ha estado presionando desde hace unos capítulos, como desde el 1 más o menos. Juan ha estado presionando con esto. Tienes que decidir. ¿Sí? Jesús es el Hijo de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión respecto a qué vas a hacer con esta verdad. Sí, esta verdad no está a discusión. Es la verdad. Sí, y lo único que te queda es decidir qué harás. Sin embargo, la decisión de creer en Cristo como el Hijo de Dios no solo afecta o no es solo sobre dónde voy a pasar la eternidad. ¿Sí? No afecta solamente nuestro futuro, sino que Cristo nos ofrece una provisión completa. Y esto me asombraba bastante, ¿sí? Porque pensar en que Cristo te salva, pero no solo te salva, sino que nos da todo esto, es algo que debería de traernos esperanza, consuelo, debería hacernos sentir amados sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Sí. Pablo dice en Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y entonces todos nacimos en el mundo, en este mundo, ¿cierto? Sí. Pero mediante la fe de Cristo, mediante la fe en Cristo, somos adoptados por el Padre. Y entonces, aunque éramos de este mundo, ahora somos de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados, ¿sí? Y ese solo hecho es lo que resuelve nuestro problema. Tu problema es que eres de abajo, pero cuando crees en Cristo, inmediatamente te conviertes en parte de la familia de Dios. ¿Y la familia de Dios de dónde viene? De arriba, ¿sí? Ahora tú y yo somos ciudadanos no de este mundo, sino de arriba. Somos ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Y esto debería transformar por completo nuestras vidas, ¿sí? Si ya no soy de este mundo, mi vida debe de reflejar que no soy de este mundo, ¿sí? Y lo que es increíble es que si te fijas hasta ahora Juan ha estado entrelazando
¿Te acuerdas que cuando entrábamos al capítulo 5 decíamos que estamos empezando un ciclo que se llama el ciclo de las fiestas, en el que Juan entrelaza el tema de ciertas fiestas judías con lo que Cristo viene a hacer? Y la primera fiesta que aparece es la fiesta de la Pascua. ¿Te acuerdas? Con la alimentación de los 5,000. Y entonces Juan nos dice, Jesús cumple la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que libra a su pueblo, ¿sí? Que los salva de la esclavitud del pecado y que los conduce a un nuevo éxodo, ¿sí? Y luego decimos que Cristo vino a cumplir la fiesta de los tabernáculos y Él viene a habitar en medio de nosotros, ¿sí? ¿Y te acuerdas que hablábamos de la ceremonia del agua? Sí, donde recordaban cómo Dios les había dado agua de la piedra y Cristo dice, el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y entonces fíjate, viene y te libra de Egipto, es decir, te libra de la esclavitud del pecado. Y luego te saca y te lleva y en medio del desierto te da agua y te da pan, sí, te da alimento y te da agua, pero no nada más eso, sino que en esta porción que leímos, Jesús empieza luego, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, resulta que en la fiesta de los tabernáculos, que al parecer era una fiesta bastante estructurada, todos los días en la mañana, ¿te acuerdas que decíamos que hacían el rito o la ceremonia del agua? Bueno, todos los días en la noche hacían la ceremonia de la luz, ¿sí? Y básicamente lo que se hacía era que se prendían velas durante toda la noche. Sí, se prendían velas y había unos hombres que eran seleccionados específicamente para esto y pasaban danzando por la ciudad y todo esto, ¿no? Y se prendían 7 lámparas gigantescas de oro en lo que se conocía como la corte de las mujeres. ¿Por qué en la corte de las mujeres? Porque era un área al que cualquiera podía entrar, ¿sí? Y entonces esto celebraba cómo Dios había acompañado al pueblo a través de la columna de nube y fuego. Esta parte de la columna de nube y fuego, no sé si la has leído en Éxodo, siempre me asombra. No sé si tú te imaginas cómo se vería estar parado en medio del desierto y que haya una columna de nube que una vez más no sube de la tierra al cielo, sino que del cielo desciende, ¿sí? Imagínate una columna de nube en la noche que te dé sombrita porque estás en el desierto. Vivimos en Torreón. ¿Algunos de ustedes han dado en el sol en la última semana? Infame. ¿Sí? Es así como que, ya, por favor. ¿Sí? Pero Dios tiene cuidado y hace una columna de nube que les da sombra. Y digo yo, wow, una columna de nube. Pero ahora imagínate en la noche. Que la Biblia nos dice que era una columna de fuego. ¿Sí? Y estás en el desierto, lo cual implica que en la noche va a hacer mucho frío. Pero tienes la fogata más mejor del universo, ¿sí? Y no solo te calienta, sino que también te ilumina, ¿sí? Y me asombra mucho porque yo no sé cómo los judíos, bueno, sí sé porque yo hago lo mismo, pero déjenme hablar más de ellos un tiempo. ¿Cómo pueden estar viendo la columna de nube y de fuego y dudar que Dios puede hacer cualquier cosa? ¿Cómo puedes estar ahí parado con la columna de nube y decir, se me hace que no la vamos a armar para conquistar la tierra prometida? Está muy grandes los que viven allá, yo creo que mejor nos regresamos, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes estar? No sé, se me hace algo increíble. Digo, así somos tú y yo también, ¿verdad? Pero el de ellos queda registrado, entonces podemos hablar más de ellos. Sí, pero reconociendo que somos iguales. Si Dios tiene cuidado de nosotros y sin embargo tú y yo dudamos de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros en todas las áreas y sin embargo tú y yo cuando enfrentamos problemas dudamos de Dios. Y entonces esta parte de la columna de nube y de fuego es en realidad el énfasis de este pasaje. Sí, porque Juan estaba entrelazando el tema de los tabernáculos y este es otro de los puntos altos de la fiesta. Sí, la ceremonia de la luz. Y Jesús dice, eso que tú celebrabas ahí, yo soy el cumplimiento. Sí, lo que la columna de nube y fuego solo era sombra de, yo soy el real, yo soy la verdadera luz del mundo. Sí, Él ha venido para alumbrar nuestro camino como el pilar de nube y fuego que guió a Israel en medio del desierto. Sí. Entonces, al igual que el pueblo, aquellos que han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y ahora son peregrinos en busca de la tierra prometida. ¿Cómo encontramos nuestro camino hasta allá?
¿Cómo encontramos nuestro camino hasta la tierra prometida? ¿Cómo vamos a llegar? Vamos a llegar de la misma forma que los israelitas en el desierto, siguiendo el pilar de fuego y nube. Sí, esa es nuestra guía. Cristo es nuestra guía. Sí, al igual que Israel, tú y yo miramos a Cristo para guiarnos. Y algo que me gusta mucho de esta sombra que está en la Biblia es que seguramente si tú estabas ahí en el desierto de noche, aunque el pilar de fuego alumbraba, no alcanzabas a ver la tierra prometida. No creo que la luz fuera tal que dijeras, sí se ve la tierra prometida. No, ya vi, de aquí Moisés caminamos derecho, ahí hay una piedra, nomás hay que igual darle para acá. Alumbraba nada más lo que necesitabas que fuera alumbrado, es decir, el área donde estabas. Sí. Y es lo mismo. Tú y yo muchas veces queremos saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Sí. Y por eso nos referimos a, me gustaría que Dios me mandara un mapa del tesoro con todas las decisiones que voy a tomar y todas las cosas que voy a vivir y saber cómo voy a terminar. Pero esa no es la forma en que Dios nos llama a vivir. ¿Sí? En Efesios 5, te leo salteado, Efesios 5 del 8 al 10 y 15. Efesios 5 del 8 al 10 y 15. Pablo dice, y esto es como que la Biblia va apilando, ¿no? Estás aquí y dices, y lo sigues leyendo y dices, porque fíjate lo que dice, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Es decir, Cristo dice aquí, el problema es que ustedes son de abajo, yo soy de arriba, pero yo he venido a traerles vida y yo soy la luz. Pero luego Pablo dice en Efesios, ahora ustedes son luz. ¿Sí? Y ahora somos luz en el Señor. Entonces Pablo dice, anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Sí? Es decir, como ustedes ahora son luz en el Señor, como ahora son hijos de luz, como han nacido de nuevo y ahora han sido adoptados como ciudadanos de arriba, ya no de este mundo. Nuestra vida tiene que reflejar eso. Ahora tenemos que andar no como insensatos, sino como sabios. ¿Sí? Si hemos venido a Cristo y si realmente hemos creído que Él es, nuestras vidas ahora tienen guía. ¿Sí? A diferencia de lo que nos dicen los expertos, ¿sí? Tú y yo no escuchamos nuestra intuición porque, ¿qué crees? No nos pertenecemos. Nuestra intuición está fallida. ¿Sí? Tú y yo no evaluamos los beneficios que obtenemos de lo que vamos a decidir, porque nuestro principal objetivo no es beneficiarnos. ¿Sí? Lo que me motiva no es ¿qué beneficio voy a obtener? ¿Me conviene continuar con esta relación o está muy tóxica? Es que esta persona nomás me resta, no me suma. ¿Sí? No vinimos aquí para que la gente nos sume. ¿Sí? ¿Tú qué le sumas a Cristo? Los puritanos decían, lo único que traemos tú y yo ante Cristo es nuestro pecado. Lo único que contribuimos para nuestra salvación es nuestra necesidad de salvación. Es lo único que damos. Necesitamos. ¿Sí? ¿Qué le sumas a Cristo? Nada. Y Cristo no dice, no, es que Aarón no me suma, nomás me resta. No, es una sanguijuela. Porque sabes que dependo de Cristo. ¿Sí? Nos leía Alice ahorita el Salmo 119 y dice, tus estatutos he guardado, no me desampares. ¿Quién de aquí ha guardado los estatutos de Cristo, de Dios? ¿Quién ha guardado los estatutos de Dios? Nadie. ¿Y entonces qué hacemos? Señor, me esfuerzo, pero no los he guardado. Pero ¿sabes qué? Cristo sí los ha guardado. Él los guardó y Él me ha imputado esa justicia. Por lo tanto, no me desampares. No te des por vencido conmigo, como nos leía Liz. No te des por vencido conmigo. ¿Y entonces qué estoy haciendo todo el tiempo? Tomándome de lo que Cristo ha hecho. Todo el tiempo me estoy tomando de lo que Cristo ha hecho. Sí. Pero si de verdad he creído en Él, si de verdad me estoy tomando de Él, eso implica también que mi guía va a ser Él mismo. Sí. Tú y yo miramos a Cristo
y en amor le seguimos. Si no hacemos esto, en realidad no hemos creído que Él es. ¿Sí? Tozer dice, la prueba final de amor es la obediencia. La prueba final de amor es la obediencia. No las emociones dulces o los sentimientos dulces o la disposición a sacrificarse, no el celo, sino la obediencia a los mandamientos de Cristo. Nuestro Señor marcó una línea clara y tajante para que todos vean. ¿La gente puede ver nuestros sentimientos, nuestras emociones? No. ¿La gente puede ver nuestro celo o nuestra disposición a sacrificarnos? No, no se puede ver. Estoy dispuesto, pero hasta ahorita nadie me ha pedido, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues nadie sabe más que yo, según yo. ¿Pero pueden ver nuestra obediencia? Sí. Y esto es lo que Tozer dice. Y la prueba final de amor es la obediencia, porque eso es algo que todo el mundo puede ver. Sí. Entonces, ¿cómo tú y yo, de manera práctica, podemos mirar a Cristo y seguirle? ¿Cómo tú y yo podemos voltear a ver la columna de nube y fuego y caminar siendo guiados por Él? Sí. Te doy aquí 4 consejos breves, medio prácticos, acerca de cómo podemos hacerlo. En primer lugar, estudia y atesora la palabra. Estudia y atesora la palabra. En nuestra cultura, la memorización es algo que tendemos a... no te la tienes que memorizar, no importa. No, sí, memoriza la palabra. Memorízala. Sí, es bueno. Y también es una forma en que atesoras. Pero estúdiala. Si Pablo nos dice en Romanos 12 que nuestra mente debe ser renovada si queremos conocer la voluntad de Dios. Sí. La única forma en que nuestro entendimiento será transformado es a través del estudio diligente de la palabra. Nuestro entendimiento no va a ser renovado mágicamente un día te vas a levantar y ya vas a estar pensando celestial de arriba. No, no. Nuestro entendimiento es transformado cuando estudiamos con diligencia la palabra. ¿Te acuerdas en el Salmo 1? Cuando dice, será como árbol plantado, que... Sí, okay. ¿Qué hay antes de eso? ¿Será como árbol plantado? ¿Quién? ¿Cuál hombre? El que no se sentó en sí escarnecedor, que no anduvo en consejo de malo, que... Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Implica que esta es una persona que no nada más no está en sí escarnecedores, no nada más no anda en consejo de malo, no nada más, sino que hace algo. No es nada más el no, es el sí. ¿Sí? ¿Qué hace? Tiene delicia en la palabra y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Y entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú y yo queremos ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en tiempo, que estamos creciendo, dando fruto, ¿sí? Y caminando en santificación, creciendo en santificación, hay un antes. Y ese antes es la palabra. Pasar tiempo en la palabra. ¿Sí? La palabra es el medio principal por el cual Dios se comunica con nosotros y nos enseña cómo debemos vivir. ¿Sí? Muchas veces, y yo recuerdo esto en mi vida, a veces venían fulanito de tal, el pastor fulanito de tal o manganito de tal, y es así como que una persona que, voy a utilizar el término que en ese entonces utilizaría, está ungido. ¿Sí? Y entonces cuando venía siempre había cierta expectativa de, ay, ojalá me dé una palabra de Dios que me diga qué hacer o alguna palabra así que... Y muchas veces vivimos en esa situación, esperando que alguien nos dé una palabra de Dios o pidiendo confirmaciones. Voy a orar. Si trae la camisa negra, es que sí, yo debo de estar ahí. O esta me la contaron alguna vez, una persona. Voy a orar que si trae la camisa de cuadritos este domingo, ese es mi esposo, con él me debo de casar. Y yo, espera, ¿qué? Sí. Pero así vivimos. Muchas veces pedimos confirmaciones que son... Sí, pero creemos que eso es como más espiritual. Es más espiritual hablar con Dios así y todo esto.
pero no es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Si hablamos de palabras proféticas, si hablamos de impresiones, yo sentí que Dios me dijo, o si hablamos de confirmaciones, hay un problema, porque todas estas cosas pueden venir. Existe la posibilidad de que vengan de tres lados distintos. Puede ser que vengan de Dios, ¿sí? Lo cual sería excelente, pero puede ser que venga de mí mismo, lo cual ya es problemático. Pero también puede ser que venga de otro lado que no es ni Dios, ni yo, lo cual sería todavía más problemático. ¿Cómo sabes? Pues no sabes. Ese es el problema. No sabes. Pero cuando tú y yo abordamos la palabra, ¿sabemos de dónde viene? No hay pierde. La palabra viene de Dios. Por eso la palabra es nuestro principal medio, ¿sí? Para ser guiados. Y aquí es importante entender que la voluntad de Dios no es una lista de haz y no haz. La voluntad de Dios no es una lista de haz y no haz. Sí, la voluntad de Dios es una cuestión de qué quieres y cómo piensas. De qué quieres y cómo piensas. Si yo quiero descubrir la voluntad de Dios, o caminar en la voluntad de Dios, o andar en la voluntad de Dios, tienen que ser transformados mis afectos y mi mente. Mis afectos y mi entendimiento. Lo que quiero y cómo pienso. ¿Sí? La voluntad de Dios es una cuestión de qué quieres y cómo piensas. Entonces, número 1, estudia y atesora la palabra. Número 2, reconoce que necesitas a Cristo. Necesitas su guía. Tu criterio está fallido. Nuestro criterio y nuestra forma de pensar siempre deben rendirse ante la palabra, reconociendo que no nos pertenecemos. Nuestro criterio no nos gobierna. Esta semana estábamos César y yo platicando con una niña joven, adolescente, que básicamente argumentaba que para ella no está mal si es una grosería en tu casa. O sea, si vas así caminando y te pegas en el dedo chiquito del pie y se te sale una grosería, pues no tiene nada de mal. Porque no le dijiste a nadie, no te dijiste a ti mismo, no le dijiste a Dios, no le hiciste daño a nadie, pues. Entonces, pues no tiene nada de malo. Sí. Y entonces, ese es su criterio. Y ella decía, pues, entonces, puedo decir groserías siempre que no le hagan nada a nadie. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia nos dice, hagan todo para la gloria de Dios. Sí, Pablo dice en Corintios, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Podemos decir una grosería para la gloria de Dios? No. Entonces, ¿se pueden decir groserías aunque no se las digas a nadie? No. Porque no lo puedes hacer para la gloria de Dios. No importa que tu criterio te diga que sí, que no le estás haciendo nada mal a nadie, que no importa. Tu criterio es secundario. No te perteneces, no te gobiernas. Sí, lo que nos gobierna es Dios. Y entonces yo siempre tengo que rendir mi criterio. La Biblia dice que sí, así. Sí, pero es que yo creo que estaría mejor si a lo mejor le hago así, mira, y luego le pongo ahí. No. Si la Biblia dice, Dios dice. Y si Dios dice, pues quién sabe más, tú o Dios. Si la Biblia y mi criterio chocan, yo debo seguir la Biblia. Número 3, camina, no corras. Camina, no corras. Y aquí me refiero a dos cosas. Pide consejo y reflexiona. Sí, pide consejo y reflexiona. Vivimos en un mundo bien ajetreado, donde todo el tiempo estamos corriendo. Y la mayor parte del tiempo tomamos decisiones rápido. Hay que hacerlo ya, hay que decidir. Sí. Camina. Sí. Si hay una decisión que puedes pausar, reflexionar, pedir consejo, hazlo. Sí. Y luego ya actúas. Ed Welch, que es un escritor, hace una pregunta que me gustó mucho y dice, ¿has ignorado recientemente el consejo de dos personas que te dieron el mismo consejo? ¿Has ignorado recientemente el consejo de dos personas o más que te dieron el mismo consejo? Y luego él dice, el camino solitario suele ser el camino peligroso. ¿Sí? Cuando yo actúo solo, sin preguntarle a nadie, sin tomar el consejo de nadie,
¿sí? Sin, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees? ¿Debería ser esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Me pudiera dar un consejo? Sí, el camino solitario suele ser el camino peligroso. ¿Sí? Y número 4, descansa. Número 4, descansa. Cristo hizo la voluntad del Padre de manera perfecta. Y ahora para todos aquellos que han creído en Cristo, solo existe un plan A. No existe un plan B. El plan A se mantiene sin importar nuestros errores y pecados, porque Dios es fiel y nos ha elegido para glorificarnos y habitar con nosotros. Sí. Todos aquellos que han creído en Cristo, es la obediencia y es la justicia de Cristo lo que nos sostiene. Y entonces podemos decidir confiando, ¿sí? Lutero tiene una frase que la primera vez que leí me pareció súper así como, ¿de qué estás hablando? Y Lutero dice, peca valientemente. ¿De qué estás hablando? Sí, es como... ah. Pero luego, leyendo de Dietrich Bonhoeffer, que ya les he platicado muchas veces, esta fue una frase que para Bonhoeffer lo impulsó. ¿Por qué? Porque había decisiones en las que él no estaba seguro. Sí, había decisiones en las que él no sabía específicamente qué era lo que debía de hacer. Sí, y pedía consejo, leía su Biblia, oraba, pero no estaba seguro. Y entonces él decía, peca valientemente. Es decir, voy a decidir conforme lo que entiendo, ¿sí? Lo que me han aconsejado. Sí, voy a decidir. Y si me equivoco, sé que mi relación con Dios, el plan de Dios, sí, mi salvación, mi santificación, mi justificación, no dependen de mí. No dependen de mí. Y entonces puedo descansar. Puedo descansar. Tengo que decidir porque la Biblia me llama, pero puedo descansar. Sí. Si estamos en Cristo, las decisiones no son un rompecabezas que debemos resolver. Muchas veces así nos sentimos. Sí, como se arma que tengo que escoger. Las decisiones no son un rompecabezas que debemos resolver, sino un privilegio que debemos administrar con la guianza de nuestro Dios. Sí, son un privilegio que debemos administrar con la guianza de nuestro Dios. Sí. Nuestro destino es seguro. Pero si no has creído, tu destino también es seguro. Si no has creído, no me refiero solo a reconocer que Jesús es Dios. Si no has creído que Él es Dios. Si no lo estás siguiendo como la luz del mundo que Él es. Si de tu interior no están corriendo o brotando ríos de agua viva que transformen lo que quieres. Si no estás alimentándote de Él. ¿Sí? Tu destino también es seguro. Morirás en tus pecados. Ese es. Entonces, la invitación hoy para todos nosotros es ven a Cristo. Sí. Ven a Cristo. Recibe provisión completa. Y eso es lo más asombroso hasta ahorita de lo que hemos leído en Juan para mí. Que Cristo nos salva, nos alimenta, nos da agua, nos da luz. Cristo nos da absolutamente todo lo que necesitamos. En ningún punto de nuestra vida estamos desamparados, como leíamos en el Salmo. No estamos desamparados en absolutamente nada. Y qué esperanzador, ¿no?